Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Politicón de Tasco, con los comentarios de un servidor, profesor Agustín Alanís Arciniega. Hoy vamos a tener un programa, unos comentarios sobre el edicto de excomunión contra el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Pero antes vamos a hacer unos comentarios como introducción al tema, porque ya lo hemos expuesto aquí en grabaciones anteriores, las pugnas, las contradicciones entre esa oposición a la política de la Cuarta Transformación, la gente que nosotros consideramos que hacen política de derecha y de ultraderecha. Hoy se ha llevado a cabo una reunión conocida como una cumbre. ¿Qué significa esto? Una cumbre es una reunión o conferencia internacional con las más altas representaciones de jefes de Estado o de gobierno, o incluso cancilleres, porque cuando los mandatarios de algún país no pueden estar, entonces viene una representación o vienen los embajadores o cancilleres. Esta conferencia se denomina la CELAC, que significa la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños. México le tocó en esta ocasión ser la sede. Pero vean ustedes que los escándalos que hacen la gente de derecha y de ultraderecha, porque se encuentran dos grandes personajes entre los asistentes de los países de América Latina, y que pues los tienen considerados equivocadamente, de manera absurda, que son dictadores en sus países, cuando son estos países víctimas del bloqueo económico del gobierno norteamericano. No confundamos, yo no confundo al imperio norteamericano con el pueblo norteamericano. Son dos cosas muy distintas. El pueblo norteamericano merece nuestros respetos de todos los mexicanos. Y bueno, como ha estado presente el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no, hombre, cuidado, no vayan a acercarse a este comunista rojillo, dictador del pueblo cubano, cuando los cubanos han llevado a cabo sus procesos electorales de una manera libre y ellos eligen a sus representantes de una manera muy libre. Pero también el escándalo sobre la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. No, hombre, no. Es el escándalo, las críticas rudas de estos políticos de derecha y de ultraderecha. Pero le dan la invitación para que venga aquí un hombre que dirige el partido Vox en España, ya lo hemos dicho, un ultraderechista que en realidad es un defensor de la política franquista. Francisco Franco, dictador de España, un
gobernante muy parecido a Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Y sin embargo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bueno, hasta le dio la bienvenida, y cosa que vino a hablar pestes, acusar al gobierno de López Obrador como un gobierno comunista. Qué descaro de este señor que viene a inmiscuirse, a entrometerse en política interna de nuestro país. México le ha dado asilo a muchas personas de izquierda y de derecha. Han estado en México el Shah de Irán, León Trotsky, Rigoberta Menchú, Evo Morales, entre otros más, porque México ha sido hospitalario. Pero además, que recuerden los políticos de derecha, los gremios de derecha y de ultraderecha, que cuando la guerra civil en España, provocada por Francisco Franco en contra del pueblo español, muchos españoles buscaron asilo aquí en México y fueron recibidos muy cordialmente por el presidente de esta época, que era ni más ni menos el general Lázaro Cárdenas del Río. Entre españoles adultos y los niños, conocidos como los niños de Michoacán, que mandaron los padres españoles que estuvieron defendiendo al pueblo español en contra de este feroz dictador Francisco Franco. Muy católico Francisco Franco, muy católico Rodrigo Abascal, muy católicos las gentes de derecha de aquí de México, como Vicente Fox, cuando fue a visitar al Papa, se hincó y le besó la mano al Papa, cosa que seguramente ni sabía que eso no puede ser, porque se respeta la laicidad del Estado mexicano. Pero no se asustan de sacerdotes de ultraderecha en México a propósito de la Revolución de Independencia, como lo fue Manuel Abad y Queipo, cuando le implementó juicio de excomulgación del cura Hidalgo por el simple hecho de haberse levantado en una insurgencia en contra del gobierno de la corona española. Excomulgación. Excomulgación del cura Hidalgo. Porque los españoles peninsulares tenían todo el control económico que afectaba a los criollos, a los mestizos y a las castas que vivían en un mundo infrahumano. Siempre hay gentes que defienden una causa justa de defender al pueblo oprimido, y eso fue lo que hizo Miguel Hidalgo, entre otros más, como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Abasolo, Aldama, entre otros más, que se levantaron en contra de los gachupines españoles. Ese fue según estos representantes altos prelados de la Iglesia Católica, el gran delito que cometió
Miguel Hidalgo y Costilla, defender a los más pobres, aquellos que estaban desposeídos de tierras y lo único que tenían era vender su mano de obra con precios de mano de obra miserables. Miguel Hidalgo y Costilla luchó por defender a los más desposeídos en esta época, lo cual le irritó a los altos prelados de la Iglesia Católica como Manuel Abad y Queipo y Matías Monteagudo, pues cómo no iban a ponerse en contra de Hidalgo si ellos como representantes de la Iglesia Católica tenían más del 70% de las tierras en manos de la Iglesia Católica. Voy a leer este texto que le debería dar pena a la derecha que un prelado de la Iglesia Católica que se dice ser, o se dicen ser, aunque no todos son reaccionarios, no todos son de ultraderecha, no todos los sacerdotes, no todos. Yo tuve la gran oportunidad de conocer al obispo de Cuernavaca, el obispo Sergio Méndez Arceo. Era una gente muy distinta a aquellos reaccionarios y abusivos de la gente del pueblo. Dice: decreto lanzado por el obispo Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán, de 1810 a 1815. Por autoridad del Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de los santos cánones y de las virtudes celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, papas, querubines y serafines, de todos los santos inocentes, quienes a la vista del Santo Cordero se encuentran dignos de cantar la nueva canción, y de los santos mártires, santos confesores, y de las santas vírgenes y de los santos, juntamente con todos los santos y electos de Dios, sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, ex cura del pueblo de Dolores. O excomulgamos, anatemizamos, y de los umbrales de la iglesia del Todopoderoso Dios lo secuestramos para que pueda ser atormentado eternamente por indecibles sufrimientos, justamente con Datán y Abirán. Me parece que estos dos personajes son bíblicos, los marca, me parece que el Antiguo Testamento, cuando estos dos personajes se le revelaron a Moisés, y cuenta la Biblia, el Antiguo Testamento, que la tierra abrió la boca y se los comió. Esto para dar una breve explicación de Datán y Abirán. Y todos aquellos que le dicen al Señor Dios: vete de nosotros porque no queremos ninguno de tus caminos. Y así como el fuego es extinguido por el agua, que se aparte de la luz por siempre jamás, que el Hijo, quien sufrió por nosotros, lo maldiga, que el Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros en el bautismo, lo maldiga. Que la Santa Cruz a la cual Cristo, por nuestra salvación, ascendió victorioso sobre sus enemigos, lo maldiga. Que la Santa y Eterna Madre de Dios lo maldiga. Que San Miguel, el abogado de los santos, lo maldiga. Que todos los ángeles, los principados y arcángeles, los principados y las potestades y todos los ejércitos celestiales, lo maldigan.
que sea San Juan, el precursor, San Pablo y San Juan Evangelista, y San Andrés y todos los demás apóstoles de Cristo juntos lo maldigan, y que el resto de sus discípulos y los 4 evangelistas, quienes por su predicación convirtieron al mundo universal, y la santa y admirable compañía de mártires y confesores, quienes por su santa obra se encuentran aceptables al Dios omnipotente, lo maldigan. Que el Cristo de la Santa Virgen lo condene, que todos los santos desde el principio del mundo y todas las edades que se encuentran ser amados de Dios, lo condenen, y que el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos lo condenen. Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, en donde quiera que estén, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la iglesia. Que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia, y andando y estando de pie, o sentado, estando acostado, o andando, mintiendo, o cantando, y en toda sangría. Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza, y en sus sienes, en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, y en sus labios, en la garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos, en sus dedos. Que sea condenado en su boca, en su pecho, en su corazón, en todas las vísceras de su cuerpo. Que sea condenado sus venas y en sus muslos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus piernas, pies y en sus uñas de sus pies. Que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo, desde arriba de cabeza hasta la planta de su pie. Que no haya nada bueno en él, que el Hijo de Dios viviente, con toda la gloria de su majestad, lo maldiga, y que el cielo en todos los poderes que en él se mueven, se levanten contra él. Que lo maldigan y condenen. Amén. Así sea. Amén. Ahora voy a dar lectura. Nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, pero vale la pena que no hay tiempo para esto. Me está diciendo mi técnico que no hay tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la próxima grabación, vamos a dar a conocer la respuesta del padre Hidalgo al decreto de excomunión lanzado por el obispo Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán, de 1810 a 1815. ¿Qué opinarán hoy en día los políticos, los empresarios de derecha y de ultraderecha, aquellos que se dicen ser amantes de Dios y que Dios los ama? Así como Miguel Hidalgo fue torturado bestialmente por este cura, por este obispo, que ni siquiera estaba ordenado para ser obispo de Michoacán, tenía una serie de inconvenientes para poder juzgar al cura revolucionario como lo fue Miguel Hidalgo Costilla. De esta misma manera hay que verlo, pueblo y amigos y amigas
de aquí de Tasco, de todo Guerrero y de México, donde nos puedan ver, que de esta misma manera Jesucristo fue juzgado, fue martirizado y condenado a morir en la cruz. ¿Quién lo juzgó? El máximo representante de la iglesia judía. Él lo mandó torturar y después se lo entregó al gobierno de Poncio Pilatos para que lo crucificaran. Estos mismos métodos usó el alto clero en México al haber sido humillado, torturado, masacrado Miguel Hidalgo. Después se lo entregaron al gobierno todavía de la Nueva España o al gobierno de México y lo decapitaron junto con otros generales destacados de la independencia. Le cortaron la cabeza y junto con los otros dos generales, tres fueron, en este momento no recuerdo, fueron exhibidos en diferentes partes. Fíjense, si esto hacen los representantes de la iglesia, si esto hacen los vicarios de Dios, bueno, yo me haría la pregunta, ¿Dios estará de acuerdo con estas torturas? Cuando los mismos que se dicen ser muy católicos, apostólicos y romanos de aquella época, estamos hablando, pues son los individuos que, como en el caso de Abadi Queipo, tuvo esa osadía de condenar a un hombre, a un caudillo, a un revolucionario que se proponía llevar a cabo un cambio en México para que la gente pobre pudiera vivir en pie de igualdad y en plena libertad. Estos hombres, como en el caso de Abadi Queipo, tal parece que hablaba el demonio en su boca. No era inspiración de Dios. A Moisés hay que recordar, a Moisés lo inspiró Dios para haber dictado los 10 mandamientos. Y Moisés sacó a su pueblo de la esclavitud que se encontraban en el poderío egipcio. Él también fue un caudillo, Moisés. Pero aquí, la Iglesia Católica, ¿por qué obrarían así Abadi Queipo, Monteagudo, entre otros sacerdotes? Pues ahora sí que sanguinarios. Pues porque la Iglesia controlaba en sus manos algo así como un 70% de las tierras. Así que la Iglesia Católica en México era riquísima. ¿Quiénes administraban toda esa riqueza, todo ese dinero? Porque la Iglesia era hasta prestamista. Pues eran estos señores. Por eso les dolió la independencia. Por eso les dolió que estaban ya a punto de perder sus privilegios. Paisanas y paisanos, en el próximo programa vamos a dar a conocer la respuesta valiente, de corazón, a pesar de haber sido torturado Miguel Hidalgo, le respondió con firmeza a este obispo retrógrada de Michoacán. Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan ustedes. Nos veremos próximamente. Hasta pronto.